Buenas tardes. Bueno, estamos aquí en la sala El Farol y estamos con una actividad más del Festival Puerto de Ideas. Hoy día estaremos hablando de obras y espacios de arte en red. Importante decir que estamos celebrando también los 10 años del festival y para eso hoy día nos acompañan Paulina Varas, curadora teórica, académica en el campo de las prácticas artísticas. También está Javiera Moreira, que nos acompaña. Ella es la cara visible de Casa Plan, un espacio dedicado fundamentalmente al grabado aquí en Valparaíso. Y también nos acompaña Walter B., de la Galería Isabel Rosas en Cerro Alegre. Por lo tanto, estamos hablando con personas de Valparaíso y la idea es hablar sobre Valparaíso. Aprovecho también de agradecer en este momento a los auspiciadores. Habría que nombrar a Colbún, a Copeuch, a la Fundación Mar Adentro y al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Mi presentación fue muy breve. Es fantástico poder estar aquí hablando por primera vez en vivo, cosa bastante curiosa. Estamos separados por estos acrílicos, por ahí escondimos las mascarillas. Y yo creo que lo primero que podemos hacer, pensando que hoy día transmitimos siempre en estos formatos que están abiertos, no sabemos a quién le estamos hablando, pero esto se puede ver en cualquier parte del mundo. Yo creo que lo primero es presentarse y decir, si quiere cada uno nombrar un poco de la trayectoria y sobre todo del espacio. Yo a ti te asocio, Paulina, por ejemplo, a CRAC, y me gustaría que, si quieres partir, contándonos un poco de tu trayectoria y de CRAC aquí en la ciudad de Valparaíso. Gracias, Pedro. Bueno, gracias por la invitación a estar acá. Sí que es extraño en este contexto de pandemia estar hablando, digamos, en conjunto, y me parece un buen momento justo en este primer día de la fase 3, ¿no es cierto? Es un momento de pandemia, pero también una crisis sanitaria, ¿no? que es compleja y que nos ha hecho repensar tantas cosas. Entonces también creo que es interesante, si nos juntamos a hablar como del presente, también hablar del pasado, como de lo que hemos aprendido, ¿no? Porque no estamos aquí frente a un escenario sin ningún tipo de aprendizaje. Bueno, lo primero, frente a eso, justamente ese aprendizaje, es lo primero que a mí me interesaría, por ejemplo, decir, que mi posición es que creo que sin cultura en este país, a diferencia como las declaraciones de la ministra hace poco, no hay sociedad. O sea, me parece que es súper importante que se abran más canales de diálogo entre todas las productoras y productores culturales para que realmente haya un diálogo mejor entre la institucionalidad oficial y los productores y productoras de toda la gran cantidad de escenarios, de gente que hay en este escenario, porque es vital. O sea, si no promovemos este tipo de iniciativas, digamos, de público, privadas, públicas o solo privadas, de las que sea, digamos, que promuevan la cultura, toda la diversidad de posibilidades para definir lo que podríamos entender como cultura, ¿no es cierto?, realmente no tendríamos sociedad hoy en día. Y eso lo digo también porque, claro, de una experiencia puntual que ha sido durante, digamos, en el 2007, cuando creamos un poco CRAC acá en Valparaíso, que lo creamos en principio 4 personas, con Isabel Ibáñez, Alonso y José Pablo, que también colaboraban en sus inicios, y después se fue desarrollando de otro, digamos, fueron colaborando otras personas. Era un espacio justamente de residencia, era un espacio de arte contemporáneo en Valparaíso. El año 2007 lo comenzamos, justamente pensando eso, ¿no? Es decir, Valparaíso es una ciudad con alta complejidad económica, social, ¿no es cierto?, con mucho abandono también, pero claro, con un espíritu muy fuerte, con una atracción. Tiene una cosa muy atractiva esta ciudad, que me imagino que todos quienes han venido después, bueno, yo soy local de acá, de la quinta región, pero cuando la gente viene de afuera veo, ¿no?, siempre está como estas ganas de quedarse. Y creo que era eso, justamente decir, bueno, vamos a aportar con algo acá, porque sin, digamos, diversidad de prácticas culturales nos extinguimos también. Entonces, cuidar no solo la vida, cuidar las prácticas culturales como un principio, me parece que sería mi forma de presentarme. Totalmente. También. De hecho, bueno, partimos
hablando sobre cultura y agradeciendo. Son 10 años de este festival que creo que podemos también conversarlo. Ha traído a esta ciudad alguna clase de energía nueva. Casi me voy dando cuenta que voy cronológicamente porque Crack es un espacio, es el más antiguo. Luego podríamos decir que viene Casaplan, que lleva en Valparaíso... Desde el 2015. Desde el 2015, lleva 5 años entonces acá en Valparaíso sí, Crack es un espacio de residencia. En el caso de tuyo, Javier, estamos hablando de un espacio de artes aplicadas, estamos hablando de un espacio concentrado sobre todo en el grabado. ¿Nos quieres contar entonces un poco cómo llegas acá y justamente con qué Valparaíso te encuentras? Bueno, concuerdo hartas cosas que dijo Paulina, porque la verdad es que Valparaíso, yo era de Santiago y allá pertenecía al taller 99 de grabado. Mi formación siempre ha sido grabadora como artista y de repente tuve este sueño, digamos, con una hija y con un amigo que me dijo, ven a restaurar este lugar. Y ella, que es arquitecto, restauró el lugar y dijimos, pongamos un taller de grabado, ese era mi fin, ¿no? Para hacer el grabado más público, y eso mismo abrimos las ventanas, entonces el grabado está en la calle, y yo creo que eso es lo más interesante del espacio que pudimos abrir, en que el grabado lo hacemos para todo público, sino que todos pasan y ven estas máquinas funcionando y trabajando con otra gente, y así empezamos a hacer clases. Llegó desde el primer día también Roberto Acosta, que ha sido un promotor muy fuerte, sobre todo en esta época de pandemia, que él se ha dedicado a toda la parte digital, ¿no? Y toda la parte virtual, porque yo manejo poco esa parte, yo manejo más bien la parte gráfica de las máquinas, ¿no? Soy de esa generación. Entonces, me pareció importante Valparaíso porque para mí era la cuna del grabado. Y venir a aportar un grabado contemporáneo suena un poco arrogante, ¿no? Pero es un grabado contemporáneo en el hecho de que teníamos todas las disciplinas y podíamos mezclarlas todas. Tuve la suerte de tener ese espacio, de poder arrendar ese espacio. Mi hija lo restauró, volvimos a la nave central, que es interesante, los edificios de Valparaíso, que son maravillosos, volver a como eran en su principio, ¿no? Sino que no adaptarlo solamente a un taller de grabado, sino que el taller de grabado se adaptó al edificio, que es bien diferente, ¿no? Y lo que más nos importaba era eso, poder hacer disciplina del grabado, enseñar el grabado, porque encuentro que el grabado es una de las disciplinas gráficas mágicas, ¿no? Hay una recreación de izquierda a derecha, porque tú trabajas de una manera y cuando sales de la prensa sale al inverso, entonces tu cabeza también trabaja diferente. Y creo que la cultura es parte, como dice Paulina, del ser humano, ¿no? Y poder poner ese espacio en que la gente que pasa, el chico que acomoda el auto, también abrimos los baños, entonces la gente entraba al baño, la gente que pasaba, o la gente que cuidaba los autos, y pasaban por el taller de grabado. Y entonces inevitablemente va preguntando uno qué es lo que es el grabado, ¿no? ¿Por qué se usa? ¿De cuándo es? Una época, imagínate, 1400, 1500, y sigue siendo las mismas prensas, ¿no? La primera imprenta que existe. Y toda esa historia uno va contándola y se va motivando a la gente. Hemos salido a los cerros también con las prensas, hemos ido a la calle, en talleres abiertos, que ese es nuestro fin. Y Roberto tiene la misma capacidad, digamos, de gestión y de querer entregar esa visión del arte, de que es para todos, ¿no? El grabado es para todos, la galería es abierta, todos pueden exponer, está centrada especialmente en la cosa de las artes gráficas y creo que el ser humano hizo su primer grabado ya, ¿no? A lo mejor en las cuevas de Altamira, no sé, desde ahí que ya estamos grabando nuestra historia y es parte de grabar nuestra historia. Entonces me pareció bonito venir a Valparaíso porque encuentro que es una ciudad en que todo se converge entre todos. No es una ciudad separatista en ese sentido, para mí no lo ha sido. Hemos trabajado mucho en conjunto con los centros, con las universidades, en vez de hacer islas, ¿no? Como en Santiago, que uno es tan grande que uno va haciendo lo que puede, surge como hito, ¿no? Pero acá
nos fundimos en Valparaíso. La Y ciudad creo que promiscua. eso ha sido lo más bonito del espacio que creamos entre todos, porque si fuimos pocas, o sea, fuimos dos las que creamos, finalmente es de Valparaíso el espacio hoy día, ya es de todos. Entonces eso es lo que a mí me interesa, la cultura a nivel y accesible a todos, porque es fundamental en el ser humano, ¿no? Espacios generadores entonces de cultura partiendo, digamos, desde Paulina, Javiera, y tenemos también a Walter, que nos querrá comentar sobre su galería, que es la más reciente, debe tener menos de un año quizás de funcionamiento. Tú me corregirás, Walter. ¿Cómo se genera el proyecto de tu galería, de tu espacio, y cómo se inserta dentro de la ciudad? Si nos puedes contar un poco, por favor. Hola a todos, buenas tardes, y gracias por la invitación, una corta idea, y no solamente por esa, ma por una serie de iniciativas que tuvo respecto a los artistas y a los espacios de arte en Valparaíso. Entonces, no, bueno, ante todo yo soy un artista, entonces no soy galerista, y el espacio en alguna manera se está convirtiendo en galería, pero yo siempre estoy un poco prudente con esta terminología, porque una galería tiene sentido ser donde hay un sistema del arte andando y donde hay sobre todo un mercado del arte, ¿no? Entonces, la primera cosa, la primera crisis que nosotros abordamos es la falta de un mercado activo, florido, que en alguna manera pueda dar un sentido al trabajo de los artistas. Segundo tema sobre lo cual nosotros trabajamos, en este espacio que en alguna manera se creó en manera espontánea, bajo la forma de un taller, sigue teniendo forma de taller, hay muchas actividades interdisciplinarias con la colaboración de varios artistas. Lo que estaba mencionando es que conectándome con lo que estaban conversando con otro huésped, donde no hay arte, digamos, y donde no hay actividad creativa, donde la actividad creativa no se pone en su lugar, por mi experiencia, pasa algo que no permite activar todo el sistema, no solamente del arte. Yo creo firmemente en esta función del arte, de la creatividad, de la actividad creativa. La actividad creativa se pone a un nivel muy alto respecto a la expectativa, la respuesta a la expectativa, digamos, en general de la economía, del desarrollo de un lugar. Entonces, estas dos cosas que te estoy diciendo crean un tema, ¿no?, en Valparaíso, porque es una ciudad que tiene vocación de ciudad de arte. Yo viví en Venecia hasta los 30 años y más o menos caso de qué se trata la ciudad de arte, ¿no? Entonces, el tema importante aquí a entender, yo pienso, es que hacer una inversión en cultura, en arte, conectándome digamos, alguna alusión al tema ministerial actual de la ministra, etc., donde donde no se invierte en arte y en creatividad de manera decisa, en manera articulada y decisa, termina que tú no estás creando condiciones de industrialización, de manufactura, de eso. Nosotros nos estamos conectando dentro de este panorama que te estoy más o menos, no sé cuánto bien mencionando. Volviendo al tema de la galería, nosotros este espacio lo fundamos con Premsaggio. Después se instalaron varias otras actividades y artistas,
Y la actividad expositiva se dio a partir del 2018 y la primera open, digamos, la primera exposición abierta fue la de la Ana María Bride. De ahí nosotros articulamos un sistema que quien estaba exponiendo aquí, estaba experimentando también con residencia, etc. Pasaba un poquito al testigo a un artista que a él le gustaba. Y así tenemos como toda una serie de otros artistas que se conectan entre ellos y que aquí usan el espacio como con nosotros. Y nosotros ahora en este minuto, por ejemplo, se abrió el laboratorio del eco de Gregorio Fontaine, con el cual estamos trabajando. Con él mañana vamos a estrenar en el mercado puerto de eco de migraciones, eco migratorios, que es una actividad visual, sonora, que le aconsejo de verla, conectarse, porque lo estamos montando en este momento después de haberla tomada en un par de días atrás, con varios artistas, poetas, músicos. Hubo la participación de Delight Lab, de Samuel Ibarra, performer, y esta es toda la gente que compone nuestra comunidad, que se creó, como vuelvo a decir, en esta manera un poco espontánea, y que da una apuesta muy fuerte sobre el tema de instalar razones para implementar la actividad creativa libre y absolutamente, según nosotros, necesaria para el desarrollo del territorio. Sí, me quedo con... saco una frase que dice Walter sobre esta ciudad con vocación de arte, que a mí me parece que es uno de los temas que yo podría discutir, o no sé muy bien cómo se entiende. De hecho, yo creo que este mismo festival se instala en Valparaíso porque Valparaíso es capital cultural. Pero yo no sé muy bien cómo traducir eso. Yo no sé, planteo la pregunta de manera abierta, tal vez Walter, bueno, Javiera, no sé, Paulina, quien quiera tomar la palabra. ¿Qué significa esto de que Valparaíso es capital cultural, por ejemplo? A mí que no sé si es algo de una etiqueta simplemente, es una ciudad yo creo que mucha gente lo piensa quizás porque hay murales. Porque de hecho lo que estoy viendo es que no es más fácil instalar una galería acá. Entonces, ¿en qué sentido, y hablando en artes visuales, cómo ven ustedes esta etiqueta de Valparaíso capital cultural? Bueno, yo creo, o sea, lo entiendo cuando hay personas que lo dicen. Y uno puede decir muchas cosas en general que puedan no ser realidad o tangibles. Y entiendo que vivimos en distintas realidades. En general, desde el proyecto de CRAC, y ya hablo un poco desde mí también, desde mi, digamos, posicionamiento, hay algo que me ha parecido muy interesante y que el feminismo nos ha enseñado, y es toda la crítica al amor romántico. Y esa crítica al amor romántico tiene que ver, sobre todo, que en el amor romántico no hay relación de igualdad, sino que hay una relación de opresión o de subordinación de uno sobre la otra. En general es de uno sobre la otra, que es un poco cómo se ha creado esta idea de el príncipe que viene a rescatar a la princesa que ha estado durmiendo durante mucho tiempo y ni siquiera le pregunta si le puede dar un beso, sino que va y se lo da. Bueno, eso yo creo que es súper importante. ¿Por qué lo traigo acá? Porque sé que no estamos hablando necesariamente de feminismo, pero el feminismo nos ha enseñado muchas cosas y me parece que también hay, desde mi perspectiva, hay a veces una visión bastante romántica con el arte en Valparaíso que no nos hace tan bien. No quiere decir con que nos ilusionemos, a mí me encanta esta ciudad, a veces uno la quiere, a veces la odia, en fin, tiene como distintas cosas también con los distintos estados de ánimo que una tiene cuando va caminando por la ciudad o cuando va por una exposición, en fin, con la vida misma, ¿no? Pero me parece que ha habido de parte, sobre todo de la institucionalidad, y esto estoy hablando desde el 2000, porque el 2004 se construyó acá
el edificio, o sea, se construyó, se ocupó el ex correo. Sí. El correo era fantástico, ir a ese correo era lo máximo, bueno, pero lo convirtieron en lo que era antes el Consejo de las Culturas y ahora que es el ministerio, uno de los edificios, ¿no? Siempre hubo de parte de la institucionalidad en Valparaíso como tú dijiste, una etiqueta, ¿no? Como una manera también de, que yo lo entiendo desde todas estas políticas de turismo global, que se les pone etiquetas a las ciudades para que vaya gente, en fin, pero yo creo que nosotros, digamos, ya desde los agentes, digamos, parte de los agentes de los y las agentes de la cultura deberíamos poder distinguir entre lo que crea una institucionalidad como una ficción sobre una ciudad y lo que nosotros estamos viviendo en realidad. Porque decir que Valparaíso es capital cultural a mí me parece realmente un exceso, por decirlo de manera amable, porque no hay políticas de apoyo exclusivas para esta ciudad, para artistas, no solamente artistas visuales, ya también extendámoslo, por ejemplo, a toda la cantidad de artistas que hay de todos los ámbitos, ¿no? No hay políticas claras de apoyo exclusivas para una ciudad que sería, por ejemplo, capital cultural, para los espacios, para, qué sé yo, para que las otras instituciones como las universidades o los centros de formación tengan, por ejemplo, están orientadas hacia allá. Me parece que ahí hay, desde el ámbito institucional, quiero decir estatal, que instala este nombre y por eso se pone acá el Consejo de las Culturas, ¿no es cierto?, el 2004, para darle a esta ciudad, y tiene que ver también con toda la problemática patrimonial, para darle este tinte, digamos, cultural, pero no puede ir sin ir de la mano con políticas. Es lo mismo que decir yo soy feminista y no, porque no se dice, uno no dice que es feminista, uno lo practica. Por ahí yo diría que esa relación entre esta complejidad en la que vivimos acá. Hay algo de mito también. Esta ciudad tiene mucho mito. O sea, uno de los mitos, esta ciudad, uno vive constantemente un poco en esta ensoñación, en una ciudad que visualmente siempre ha sido muy atractiva. Fotográficamente es una ciudad, digamos, es fotogénica, tiene una cantidad de ángulos, pero hay mucho mito tal vez. Yo creo que el mito es realidad. Hay un mito que se va armando y que uno dice es un mito que es cultural, como dice Paulina, porque no hay un apoyo estatal y no hay un apoyo real a la ciudad como cultura y tampoco a los artistas. Pero yo recuerdo desde muy joven venir a dibujar Valparaíso, porque para mí era una ciudad diferente. Yo creo que por ahí va el romanticismo de Valparaíso, que tiene una arquitectura especial, fue construida en los cerros, no hay una urbanización, nunca hubo un estudio de urbanización, sino que las casas se fueron construyendo según los parámetros europeos estéticamente, pero donde pudieran y donde cupieran, ¿no? Y se fue poblando Valparaíso con un puerto que no es un puerto, sino que es más bien una empresa puerto. Uno tiene el romanticismo de un puerto, ¿no? Pero es un puerto sin barco, es un puerto con container, es un puerto, románticamente la palabra puerto, que uno quisiera ir a pasear por el puerto. Pero y más encima el borde costero no se ve. Entonces hay varias cosas en Valparaíso que tú dices son mitos, pero cuando tú recorres la ciudad, yo que era de Santiago, es como, yo lo encuentro maravilloso Valparaíso en su arquitectura, en su gente, en todo. Incluso me parece muy triste que no haya un recurso para que la ciudad se viera en su gloria de lo bella que es, ¿no? Pero no hay ningún recurso, como dice Paulina. Entonces se van ajando las cosas, se van deteriorando y a lo mejor el romanticismo va en el deterioro, ¿no? Pero el deterioro va a llegar a un momento en que no va a existir Valparaíso porque va a estar tan deteriorado que las casas se van cayendo. No hay una política estatal en que ayude el Estado a restaurar las casas, sino que son particulares. El mismo Casaplan fue un particular que hizo todo el esfuerzo para restaurar. No hay una política que diga hacemos de Valparaíso una ciudad cultural, ¿no? Yo creo que la gente adentro tiene
ansias culturales existen las universidades también acá que tienen una visión diferente, como la Universidad Católica de Arquitectura, ¿no? Que tiene una visión diferente que la Universidad de Santiago. Hay un romanticismo ahí muy bello, encuentro yo, en la enseñanza. Están los centros culturales acá también. Hay artistas que están en la calle, que a lo mejor no son artistas de galería, pero son artistas que hacen su obra, ¿no? Yo encuentro que el artista a lo mejor no sale nunca a su taller, pero no por eso no va a ser artista. Y creo que de esos hay varios en Valparaíso. Detrás de estos muros y de estas ventanas de 1900, que todavía existen, ¿no? Casaplanes de 1917, es todo en estilo francés, hay mucho italiano, todas estas mezclas, ¿no? Europeas, chilenas, los cerros, como se pueblan. Pero es como tú dices, las escaleras. Yo venía a dibujar las escaleras, traía a los alumnos míos a dibujar las escaleras. El Museo Abierto, cuando se hizo el Museo Abierto en Valparaíso, fue, para mí, en mi época, una cosa histórica, ¿no? Era algo inesperado, que pintaran los muros. Hoy día los muros están pintados, pero en esa época no se pintaban los muros, ¿no? Y se hicieron cuadros como de Carreño, como Nemesio Antunes, como la Matilde Pérez, varios que pintaron su obra por alumnos, qué sé yo, pero dieron la autorización de hacer su obra en muros, ¿no? Y ellos supervisaban eso, Vilche. Entonces, artistas como consagrados en que dieron permiso a que su obra estuviera en la calle. Y eso para mí me llamó la atención en Valparaíso. Y ese es el romanticismo que yo todavía conservo y que quisiera que estuviese, ¿no? Y lamentablemente no hay una política estatal en que la cultura sea algo relevante en la sociedad, ¿no? Y yo creo que estamos en déficit, ¿no? Ahí, porque el ser humano sin cultura es lo mismo que sin educación, ¿no? Partimos de ahí. Por eso yo creo que Valparaíso me atrajo tanto, porque de cabra que me gustaba este romanticismo, como dices tú, Paulina, pero que efectivamente quizás ha ido en un deterioro porque no hay nadie que ayude a levantar bien la ciudad, ¿no? Deterioro, por otra parte, bueno, uno puede decir hoy día estamos en una situación particularmente complicada, no solo en Valparaíso, no solo en... Pero me gustaría, Walter, quizás nos puedes dar también una perspectiva de esta autonomía a la que te obliga la ciudad, a hacer, de alguna manera, a batírtelas por ti mismo, que creo que es algo que se deduce de estas opiniones que nos han contado. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta que tú tienes proveniencia, digamos, véneta, de Venecia, y donde hay otra fuerte tradición cultural? Sí. Entonces, alguna cosa respecto al tema vocativo. Como decía no quiero hacer cita, pero la voz es la arqueología de la palabra, ¿no? Aquí el tema de la vocación es como el tema vocativo respecto a... es obligatorio. Que uno que vive en Valparaíso y que es artista, claramente tiene que llamar, entrar en una fase casi como oratoria, en el sentido del rezar. Es algo como de verdad muy grave, grave en el sentido de intenso, espeso, la condición del artista y aquí en Valparaíso. Entonces yo me estaba refiriendo a eso y no tanto a la condición institucional de capital cultural por la cual yo no tengo ninguna confianza y expectativa. Pero ahí nunca me la puse mucho porque también hay otro tema que viene y que mi ser véneto, ¿no? Veneciano, yo soy por la abolición de los ministerios de culturas, con la más grosera equivocación
digamos, institucional para sostener el arte, etcétera, etcétera, y son lo que hacen parte de este sistema romántico al cual se estaba refiriendo Paulina, ¿no? Entonces, yo pienso que el tema de la vocación cultural, que están, que era lo que yo quería decir, es que están los artistas en Valparaíso, pero no está el sistema del arte. No solamente no está la institución, no están lo privado, que lo coleccionista, que se fueron, no sé, no existen. Como en general siempre, pero en general se puede decirlo también de Chile, ¿no? No lo sé. Yo tampoco quiero permitirme de dar juicio así tajante, pero ahí el tema es que aquí hay todo un sistema que arreglar, yo pienso. No sé, nosotros por eso estamos en una dimensión aquí en Isabel Rosa, en una condición de autarquía. Te cuento una anécdota, ¿no? Isabel Rosa, ¿qué es? Isabel Rosa es una imaginaria galerista cuica millonaria ¿cachai? Como así, ¿no? Como somos acostumbrados a ir buscando para sostener nuestro trabajo, ¿no? Eso. Después quería pasar al tema del feminismo. Entonces, yo soy hombre, no amo meterme en esta peligrosísima quina, pero quiero solamente dar la noticia, dar la información que el próximo año será todo de mujeres. Y no seremos nosotros hombres, yo y Gregorio, a curar los eventos que se van desarrollando en Isabel Rosa. Ya tenemos un par de curadoras que irán desarrollando propuestas. El tema del mito es fundativo para la producción artística. Entonces ahí hay que ponerse de acuerdo sobre la terminología, ¿no? Digamos. El decir que hay un mito, que hay un mito sobre la función y la vocación, volviendo a eso, ¿no? De Valparaíso, el tema patrimonial, el tema de la capital cultural, de capital del UNESCO, ¿no? Etcétera, etcétera. Esos son todos instrumentos, no podemos tener expectativa de este tipo de instrumentos, esos son cosas que no es solamente el Estado que ahí falla, todo un sistema que está fallando. Ese sistema que tú... Entonces hay que entrar en una dimensión de autarquía, yo pienso, antes de todo. Autarquía. Bueno, yo creo que esta ciudad tiene bastante de autárquica, es bastante anárquica, de hecho, rompe muchos de los esquemas, es una ciudad que se distingue en ese sentido de las ciudades más segregadas que vemos en el resto del país, y es, yo creo, una ciudad que, como hemos visto, ayuda a la autonomía, pero tú hablas de no hay sistema del arte y uno podría decir, en realidad, claro, no hay un mercado, pero ¿qué es lo que hay y qué es lo que existe, digamos, para quizás invertir las cosas y empezar a pensar en la ciudad como el espacio del encuentro? Y eso yo creo que sí está. O sea, ese es el único capital. Yo no sé si, claro, no hay coleccionistas, no hay compradores. ¿Qué pasa con las audiencias, los públicos? ¿Cómo nos acercamos a...? O sea, ¿hasta qué punto nuestras actividades no son también reductos que están armando un espacio y precisamente un espacio separado? Si hablamos de redes, ¿cómo hablar de redes? ¿Cómo, por ejemplo, pensar o querer acercarse a el ciudadano medio, al ciudadana común y corriente? ¿Podemos pensarlo a partir de la ciudad? Yo creo que y ese es un potencial que tiene Valparaíso. Pero no sé si desde tu experiencia, Paulina, porque ustedes generaban residencias y eso significaba necesariamente
actuar en la ciudad, generar acciones en la ciudad. Si nos puedes contar un poco de, tal vez recordar algunas experiencias de CRAC. Y después de eso, yo creo que podemos también hablar de qué es, porque hoy día lo que nos está negado, y lo que nos ha estado negado es la ciudad, es el espacio público, es el encuentro con el otro, y esa es la otra gran pregunta que vamos a enfrentar, digamos, cómo hacer arte sin estar presente, cómo tener prácticas que son sociales, donde lo social está negado. Pero antes de pasar eso, quizás quieras contarnos un poco de estas experiencias en la ciudad. Sí, yo creo que, bueno, de todas maneras que si nos remontamos hace unos años, por eso que partía diciendo que es importante cuando estamos hablando hoy día del presente, de cómo abordar esta complejidad que estamos viviendo, no pensar de que estamos viviendo esto así como de la nada, así como ¿qué hago ahora? No sé qué hacer, porque no, digamos, las situaciones de crisis se han venido dando hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, hace 10 años hubo un terremoto acá en la ciudad donde hubo mucha también crisis, no la misma que esta crisis sanitaria, pero hubo un tipo de crisis. Entonces, un poco pensar qué es lo que hemos aprendido para estar hoy día acá, porque si no nos vemos como sin nada, ¿no? Eso, y quiero decir también que en el contexto de estos hace 10 años o 15 años atrás en Valparaíso había otros espacios también, por ejemplo, además de CRAC, que no solo era un espacio de residencia, es un espacio, digamos, como lo pensábamos más como una plataforma, laboratorio para pensar la ciudad y sus relaciones. También estaba la Galería H10, gloriosa Galería H10 que desapareció, ¿no es cierto?, que también era un punto muy importante. Estaba, digamos, de confluencia de artistas. Estaba también Espacio G, que tampoco existe ahora, que era un espacio también muy importante, donde se dieron, digamos, varios de nosotros también nos articulábamos, estábamos en relación con, digamos, remando un poquito, no para el mismo lado, pero tratando de sostenernos. Entonces, yo creo que hay algo que a mí me hace mucho sentido también del trabajo de Judith Butler, que estuvo acá también este año, ¿no? Bueno, no estuvo acá, pero estuvo online en Puerto Idea. Y ella plantea justamente que una de las cuestiones fundamentales, bueno, lo plantean varios de sus libros, digamos que deberíamos cambiar para por fin empezar a ser una sociedad más igualitaria para todas, todos, todes, es borrar, así como olvidar que nosotros somos, digamos que somos independientes, de que somos autosuficientes. Eso no existe. No existe la autosuficiencia, no existe este sujeto, o sea, si bien es una ficción también, esto es un sujeto, ¿no es cierto?, muchas veces además, ¿no es cierto?, profesional, autosuficiente, que se puede sustentar todas sus necesidades cotidianas. Eso no es real. Para que cada uno de nosotros estemos acá, una de nosotros esté hoy día acá, hay alguien que está cuidando niñas o niños. En mi caso tengo un niño y alguien me está cuidando a mi hijo mientras yo estoy acá. Entonces hay una red, y para que esa persona esté ahí, bueno, ya hay una serie de sostenibilidades mutuas, cada uno con sus entramados, ¿no es cierto?, sus propias redes de sostenibilidad de su vida. Y eso yo lo replico al campo cultural, es decir, para que proyectos como CRAC, Espacio G, H10, en fin, Ciudadanos por Valparaíso, que en ese momento también era todavía existe, ¿no?, pero un movimiento también muy activo de defensa de la ciudad y de justamente de visibilización de algunas de las cosas que estamos hablando, problemáticas de la ciudad, digamos, ¿no? Claro, funcionábamos justamente como una red de conexión, no entre amigos necesariamente, aunque nos hicimos amigas y amigos algunos de nosotros, pero es una red, y yo creo que eso sí está acá en esta ciudad. Hay una red de colaboración, muchas veces subterránea, en gran medida sostenida, yo diría, en los cerros por mujeres, y que no les interesa el arte contemporáneo, para nada. O sea, en realidad el arte contemporáneo no es un producto de primera necesidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos salimos de nuestro trono de importancia, así como que por ser artistas contemporáneos o autores, curadores, lo que sea, somos súper importantes en esta sociedad. Nos salimos, nos bajamos, la escalerita, y tratamos, en el mejor de los casos, de establecer vínculos. Pero no va a ser si es que estamos situadas en un lugar de privilegio. O sea, para que la cultura sea un derecho en esta ciudad o en cualquier otra, y yo creo que las ciudades europeas también han aprendido eso, porque también en los museos, o sea, la crisis cultural institucional de los museos
parte en Europa, que no va la gente a los museos, ¿no es cierto? No va la gente a las galerías ni a los museos en ninguna parte, porque no es un lugar donde, bueno, lo digo en términos radicales, pero quiero decir que es un problema, una problemática esto de la audiencia, es porque no logramos tender puentes, no logramos establecer esos vínculos. Lo primero que diría yo es como nos bajamos del pedestal, o no, como lo ha demostrado Pasolini tan bellamente, ¿no? Nos bajamos del escenario y escala 1 a 1, sí, a los ojos, y le digo así como, hola, estoy aquí, traigo esto, ¿te interesa? Bueno, si no te interesa, bueno, ¿qué traes tú? Hablemos sobre eso. Yo creo que eso es como un proceso bien largo y bien importante de encarar si queremos, digamos, trabajar por la cultura como un derecho y no como un privilegio de un grupo de amigues que, bueno, todo bien, nos juntamos, tomamos champán, inauguramos. Yo creo que si queremos vincularnos con esta ciudad o con cualquier otra es, digamos, cambiar alguna forma. No digo que sea fácil ni que lo hayamos hecho de manera exitosa. Nosotros muchas veces uno vive con contradicciones, pero por ahí iría la reflexión que deberíamos hacer de manera colectiva también. Bajar del pedestal. Sí, yo creo que la manera colectiva, como dices tú, también, por lo menos en mi visión o en la visión que tenemos ahí en el grupo de grabadores, que los grabadores somos colectivos, porque un taller es colectivo, entonces eso ayuda mucho al colectivo y nos hemos contactado con los distintos talleres de grabado y con los distintos centros culturales, porque lo que yo creo que es importante en un taller es enseñar, ¿no? A través de la enseñanza y de la enseñanza del grabado, del arte, de las artes visuales, como sea, yo creo que tú llegas a otro público y ese público llega a otro público y se van armando redes, pero a través de la enseñanza de una disciplina que quizás te sirve o no te sirve, como un lenguaje gráfico o visual, pero sí lo conoces. Entonces, cuando ves un grabado, tú dices, ya sabes distinguir en lo que es un grabado. Es cuando las personas leen, ¿no? Yo leo un libro, entonces sé lo que es leer un libro y es muy diferente a verlo por película o no sé, es otra cosa, ¿no? Como se habla del grabado digital, que también es un grabado que funciona, pero no es lo mismo que el grabado que tú estás con el otro, trabajando los problemas que tiene, la disciplina, los errores, como se plantea en la vida cotidiana, ¿no? Y de los errores sacas enseñanzas en que logras dar otro paso y vas enseñándole al otro y el otro te va enseñando a ti. Entonces, como son colectivos, yo creo que es muy importante en el ser, porque en general los artistas creamos espacios muy reducidos, muy en silencio, ¿no? Pero se da en los colectivos del taller de grabado y sobre todo lo que hemos querido nosotros en Casaplan es enseñar abiertamente el grabado para todos. No hay solo artistas ni solo grabadores, sino que han llegado de diferentes partes, ¿no? Por eso es que salimos con la prensa a los cerros. Entonces, desde los niños chiquititos que están jugando hasta las señoras que son dueñas de casa o que nunca han visto un grabado, se motivan porque logran hacer algo y logran conocer algo nuevo. Y creo que eso es importante, ¿no? En las redes poder enseñar y tú aprender de los otros. Y lo que más me ha gustado aquí en Valparaíso es que hemos sido muy acogidos por todos los centros, o sea, el Centro Cultural la Excárcel, los talleres como de Jorge Martínez, la UPLA, ahora que se acaba de armar e inaugurar el Museo del Grabado, que es uno de los museos latinoamericanos más grandes, que va a ser espectacular, y que no lo hemos podido abrazar, en decir, al fin se abrió, ¿no? Porque en Chile no hay otro museo del grabado. Y esas iniciativas, encuentro yo, que son maravillosas, porque el Museo del Grabado no va a ser un museo, va a ser también un museo abierto en que también va a dar clases, también va a tener talleres. Entonces tenemos que estar aliados, ¿no? Para poder llegar a más gente, y esas redes yo creo que son la única manera de ir surgiendo a que son voces que no se pueden callar finalmente porque ya sabes algo. Y me parece importante esa lectura. Sí, bueno, la red como red de aprendizaje, como tú dices, es fundamental. Quizás pensar que en la práctica artística siempre hay de alguna manera un acto pedagógico
involucrado. Alguien está mostrando algo y otra persona lo está contemplando y está aprendiendo a verlo. Y eso, bueno, en las distintas manifestaciones, digamos, y distintos formatos que tiene la práctica artística. Ahora, creo que cuando hablamos de redes, hoy día mismo se superponen dos cosas. Una que es la red como Internet y otra cosa que es la red social. Y él lo anunciaba antes. Y yo no sé muy bien cómo vamos a funcionar. Quizá Walter tenga alguna idea para iluminar este lugar donde nos encontramos, donde de pronto ese aprendizaje que mencionaba recién Javiera se tiene que dar a través de una pantalla y tiene que ocurrir de una manera que a mí personalmente me parece difícil. Me parece, o sea, sin la presencia, sin la proximidad de los cuerpos. Pero no sé, Walter, tal vez tú tienes alguna idea. Sí, ahí el discurso es también como generacional. Respecto a las redes, a la adaptación, ¿no? Yo tengo dos hijas que se la pasaron como toda la mañana, desde marzo en adelante hasta hoy día, como todos, frente a la pantalla y haciendo su red social a través de la red digital, ¿no? Nosotros somos un poquito más como artistas, también aquí, nosotros aquí en Isla de Rosas tuvimos la experiencia que el día que se cerró, que se hizo el lockdown, teníamos aquí Thomas Brown, que es este artista que vive a mitad tiempo en Suecia, y entonces se encontró aquí trabajando por 5 meses, haciendo una residencia obligada, durmiendo aquí en el taller. Bueno, él produjo un trabajo impactante porque trabajó sobre los bichos, los musgos, ¿cómo se llaman? El mojo, ¿no? Toda esta cosa, con todo material que se encontraba aquí, como un espíritu de adaptación intelectual, humana, que muy rara de haber imaginado en otro contexto. Me parece que los artistas, en alguna manera, nosotros los artistas con los cuales estuvo en contacto en este periodo de pandemia, estuvieron como en alguna manera como en su lugar ideal ante la pandemia, en el taller. Para decir una cosa media como exagerando un poco, ¿no? Claramente, porque pero aquí en Valparaíso yo personalmente no interrumpí de trabajar un día y claramente y puedo decir de haber hecho como hoy día como no más de 10 conferencias en Zoom. El resto son uso del teléfono, cosas, pero quiero decir, por eso no decía que hay una adaptación a las situaciones que después uno siempre espera que sean temporáneas, donde uno hace una apuesta, pero pienso que al final pase todo por un tema de actitudes, de formación, entonces el tema generacional viene también con eso, que se están formando ya desde antes, ¿no? Con este tipo de instrumentos, muchas personas y muchos artistas jóvenes. Nosotros somos todos artistas generacionalmente de edad muy avanzada, somos viejos artistas emergentes, ¿no? Eso, soluciones iluminantes, ninguna. Qué bueno. Tenemos que disfrutar también de una situación adversa, pienso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que sí hemos hecho es empezar a dialogar. Lo mencionaba Paulina, empezar a dialogar. Es bastante curioso que, aunque el formato digital ha sido una restricción, al mismo tiempo ha sido una apertura. O sea, apertura de poder conectar y encontrarse. Nombraste Judith Butler, qué sé yo, que vino, pero no vino porque ahora mismo uno está en cualquier parte y habla con cualquier persona.
no sé, me sigue persistiendo un poco esta idea de tratar de buscar el encuentro. Traje unas palabras, no nos queda mucho tiempo. Esta es una publicación que sacó precisamente el Festival Puerto de Ideas y voy a citar digamos, como para motivar un poco, quizás empezar a cerrar las palabras de la socióloga Sonia Montesino. Este es un libro que en realidad es como una especie de diccionario de ideas recibidas, así como lo que hizo Flaubert, que son, uno le dan una palabra y escribe en realidad la opinión que se... Y la palabra de Sonia Montesino es encuentros, y ella dice: el encuentro siempre señala un vínculo, ya sea de solidaridad o de conflicto y choque. Los encuentros son encrucijadas, traurrepu, el término en mapudungún. Son tramas abiertas que invitan a conformar un colectivo que se moviliza en torno a un tejido. No en vano se llaman encuentros a los artefactos de madera que sirven para asegurar algunos telares. Me pareció brillante la cita y esta idea del telar y de la trama, que de alguna manera yo creo que el arte ahí no puede, o sea, sean las condiciones que sean, yo creo, y incluso en condiciones críticas, creo que tiene mayor relevancia. De alguna manera, yo no sé si soy iluso, pero creo que los artistas hoy día tienen más voz y tienen una posibilidad de llegar más lejos funcionando en la normalidad, donde sabríamos que ocuparían un espacio que uno podría decir gris o marginal. Hoy día, sin embargo, estamos en una situación poco favorable, por llamarla de alguna manera, y estamos obligados a ser creativos. Y creo que una de las cosas que sí se da, tal vez es, y no sé, se los pregunto, se da esta idea de los diálogos y de los encuentros. No sé si directamente en la práctica artística, y son otros aprendizajes que creo que también, no sé, podemos valorar. No sé cómo lo ven ustedes. Sí. Bueno, me pareció muy interesante eso, la cita que trajiste. Yo solo le sumaría, no sé si sigue después hablando. Sí, pero es un poco más largo. Claro, pero hasta lo que leíste yo le sumaría al encuentro la heterogeneidad. Como que eso, me parece que es súper... Está bien el vínculo, está bien la trama, pero en la trama hay fuerzas también, ¿no? Entonces como que viene una fuerza de un lado y viene otra de otro. Y esas fuerzas no son entre iguales. Y yo creo que eso me parece súper importante como reflexión, más que nada también para este momento que estamos viviendo, ¿no? Que si siempre el encuentro, el vínculo va a ser entre iguales, y iguales ya sabemos, iguales en privilegios, por ejemplo, o iguales en todo lo que ya conocemos, en las formas de vida iguales, y no vamos a propiciar que haya encuentros, digamos, que puedan ir fertilizando nuestras prácticas sociales. O sea, yo creo que tenemos que preocuparnos un poco hoy día de eso. O sea, a mí me abisma que las niñas estén todo el día en una pantalla. Por ejemplo, para mí me parece que no es la sociedad que yo quiero construir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para justamente eso, ¿no? Fertilizar, echar humus, sacar nuestra compostera propia de nuestras casas, de nuestros lugares sociales y hacer algo en conjunto? Yo creo que el desafío, por ahí también probablemente estoy tomando algo que escuché en alguno de estas instancias de Zoom que tú dices, pero el desafío es, yo creo que hoy es repensar esto que tú estás diciendo, que es como las prácticas comunitarias, las formas de sostenibilidad entre muchas. O sea, no nos podemos transformar en sujetos frente a una pantalla, haciendo nuestras cosas y luego después yéndonos, ¿no es cierto?, a nuestro living a consumir, porque eso es pura enajenación, ¿no? Estar fuera de sí. Creo que es súper importante. Y ahí sí también rescato que las prácticas artísticas, algún tipo de práctica artística, las que no son obviamente narcisistas, con todo lo complejo que podría ser esto, pero sí hay ciertas prácticas artísticas que han justamente reflexionado sobre eso, pero hace mucho tiempo. Y una última cosa que me acuerdo a propósito de esto que tú dices de cómo los artistas pueden tener visibilidad. Bueno, la red de arte Correo, por ejemplo, de los años 60, 70, ya planteaba la posibilidad de visibilizar, por ejemplo, los artistas y las artistas visibilizaran su obra en la red de arte postal, ¿no? De arte Correo. Hay
varios artistas gráficos, un grabador, también artista correísta chileno, que es Guillermo Deisler, que era miembro de la Red de Arte Correo Internacional. En fin, digamos desde el campo de las artes visuales ya ha habido reflexiones sobre solidaridad, digamos, circuitos alternativos, formas de solidaridad, en fin. Entonces también un poco, sí, volver a aprender de ahí, pero insistiría que son como de prácticas, que es el desafío que tenemos ahora, que apelan más a esos espacios de la construcción de lo común. Y lo común se basa en la heterogeneidad. Lo común no puede ser el grupo de amigos, digamos, ¿no? Porque sería un grupo de amigos. Lo común en base a la heterogeneidad, que incluye el disenso, que incluye ciertos consensos, pero también el disenso. Yo creo que por ahí tendríamos que ir, bueno, esto yo retomo también reflexiones que vienen de otros lados, de personas que lo han ido planteando en este escenario que tenemos que enfrentar. Bueno, eso. Sí, desde luego, bueno, uno puede pensar, el artista tiene que ser el portavoz de la diferencia, tiene que ser el que plantea, digamos, lo que no es más, digamos, generalizado, sino que recurre a la diferencia. No sé, Javiera, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que en el caso de, como insisto, en la cosa de permear los conocimientos, ¿no? Creo que esa red, y por la cita que tú hiciste de Lezón y Montesino, es espectacular, es la cosa del tejido. Y creo que el tejido también se hace enseñando desde el principio a ver cómo se hacía el telar, y después se va tejiendo, ¿no? Y después se pasa de voz a voz y se va armando una red también muy bonita en que se sigue una tradición de un telar, ¿no? Que podría ser el tejido de los seres humanos también, que ojalá fuera así. Pero también pienso que va todo hoy día. Por ejemplo, nosotros que hacíamos clases, el otro profesor Roberto Acosta, que es también de Casaplan, reinventamos las clases a través de los medios y hicimos, en vez de la clase práctica del tórculo y del grabado y de las tintas y todo, a reflexionar sobre sus imágenes. Y eso no hubiese pasado si no hubiésemos tenido la instancia de comunicarnos entre todos y analizar las imágenes de cada uno y por qué uno hacía esa imagen, ¿no? Sino que era hacer en el taller y aprender la técnica y todo. Y eso ha sido muy bueno porque eso se ha permeado a otros y otros se han ido sumando y al final hemos hecho unas clases que a lo mejor no son clases, pero han sido una reflexión de la imagen y del querer decir de la persona, artista, grabador, mostrando, ¿no? Mostrando sus imágenes a todos, con el hecho de que es un ejercicio, no es una obra terminada. Y eso ha sido muy interesante, porque por primera vez se han dado importancia a los procesos, y creo que los procesos no solo se da en esa instancia, sino que se da en toda esta instancia, ¿no? Son procesos de aprendizaje que estamos. ¿Cuál va a ser el resultado? No lo sabemos. Y concuerdo absolutamente que tampoco me gusta que la educación esté hoy día hecha a través de una pantalla. Creo que los niños a través de una pantalla no van a ser, no sé, pecaría de saber lo que va a pasar, pero me imagino que no tienen la creatividad de salir y del contacto, ¿no? De directo. Pero a nosotros nos ha favorecido por un lado y por otro lado ha desfavorecido, porque hoy día cuando nos encontramos en el taller nos vimos en ese tejido, ¿no? En el tejido, en el telar, que ansiábamos verlo nuevamente. Entonces se deshila nuevamente, nos vamos, nos juntamos a armar otro telar a través de las redes, pero después tenemos que volver al telar inicial. Y yo creo que ahí donde no sabemos la incógnita de qué es lo que va a pasar. Y yo creo que artistas de toda índole, actores, todos, estamos en la misma, tratando de mostrar, de analizar, de ver, de hacer una sociedad en que la cultura sea importante. Yo creo que es muy importante. Quizás, Walter, quieras reflexionar a partir de lo que dicen Javier y Paulina. Y ya estamos casi cerrando. Yo no sé, dije, tal vez soy un iluso pensando que hoy día le corresponde al artista un papel preponderante. Creo que en las épocas de crisis es precisamente lo distinto, lo alternativo, lo diferente, lo que puede
ayudarnos a encontrar otros espacios. Quizás tú mismo podrías comentarnos también y ponerlo tal vez en esta relación con la cita de Sonia Montesinos. Yo tengo, mira, siempre peligroso, te cito Fluxus, ¿no? Cuando yo tenía una buena amistad con Giuseppe Chiari, él decía, el artista no tiene que ser nada. Como el arte no sirve de nada, porque no es una selva. ¿Sí? Entonces, el tema, también hay un espacio para entender, el ambiente Fluxus me viene en mente que puede ser un ambiente que nos da mucha herramienta. Por ejemplo, los vínculos, el tejido entre disciplinas, esta alquimia, ¿no? Casaplan con el grabado tiene procesos que son alquímicos, pero hay también en la época del conceptual, digamos, apadrinarse de lo mismo proceso que son propios de la alquimia. Entonces, esta cosa de trabajar de una manera absolutamente libre y transversal, con quien uno se le ocurre trabajar, que con cualquier tipo de... Esa, digamos, es la condición para hacer arte y que nosotros cultivamos. Aquí lo hacemos... vuelvo a decir, no es para hacer spot. Mañana, si tienen un minuto a las 8 de la noche, pónganse a ver un poquito lo que fue el trabajo en el Mercado Puerto, donde hay vínculos con el tema patrimonial, con el tema de la ciudad, con el tema del urbanismo, con el tema de la multidisciplinariedad, de la poesía, de la música, de la luz, la interacción entre la luz y el sonido. Esto es el tejido, yo pienso. Bueno, ahí tenemos, yo creo, hiciste el cierre perfecto, Walter, con una invitación para mañana el trabajo que hicieron Delight Lab, Samuel Ibarra y Gregorio Fontaine en el mercado Puerto. Un espacio extraordinario que se tomaron y bueno, lo vamos a ver en virtual, digamos, lo que ocurrió ahí, bueno, debe haber sido fabuloso y lo que vamos a ver es la versión descafeinada, digamos, o convertida en una pantalla, pero la invitación entonces es para mañana. Yo creo que podríamos seguir conversando mucho rato más. Quiero agradecerles, quiero agradecer a Walter, quiero agradecer a Javiera, a Paulina por la compañía, por la conversa. Y seguir invitando a la gente a las restantes actividades del festival. Eso es por mi parte, me despido. Hasta luego.